Todo comenzó hace unos meses cuando empecé a notar pequeños cambios en mi esposo, Marcos. Siempre había sido un hombre de rutinas, meticuloso y predecible en muchos aspectos de su vida, pero de repente, empezaron a aparecer grietas en esa imagen perfecta. Lo primero que me llamó la atención fueron las llamadas a deshoras. Marcos solía ser muy transparente con su teléfono, lo dejaba en cualquier lugar de la casa sin preocuparse demasiado, pero ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Empecé a notar que, cuando recibía llamadas, salía de la habitación o, si no podía hacerlo, su tono de voz cambiaba y terminaba las conversaciones rápidamente. Luego, los viajes de trabajo comenzaron a volverse más frecuentes. Antes viajaba 2 o 3 veces al año, pero en los últimos meses parecía que su empresa lo necesitaba en cada rincón del país. Cuando le preguntaba sobre los detalles de estos viajes, siempre tenía respuestas vagas y cambiantes. Una semana me decía que iba a Monterrey, y cuando le preguntaba cómo había ido el viaje, mencionaba detalles que parecían más bien de Guadalajara. Al principio pensé que tal vez solo estaba confundido o estresado por el trabajo, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Mi inquietud aumentó cuando empecé a notar que traía menos dinero a casa. Siempre habíamos sido muy organizados con nuestras finanzas, pero de repente, los depósitos en la cuenta conjunta eran más bajos de lo habitual. Le pregunté varias veces si había algún problema, pero él siempre me respondía que todo estaba bien, que había tenido algunos gastos adicionales en los viajes. Sin embargo, no podía evitar pensar en todas esas veces que había dicho que iba a estar en un lugar y luego sus historias no cuadraban. Finalmente, un día decidí seguirlo. No fue fácil, pero la duda me estaba consumiendo y necesitaba respuestas. Dijo que tenía que salir temprano para un viaje de trabajo y que regresaría en 3 días. Decidí llamarle a su oficina unas horas después de que se fuera, preguntando por él bajo el pretexto de una urgencia familiar, pero para mi sorpresa, la recepcionista me dijo que Marcos había tomado unos días libres y que no estaba programado para ningún viaje. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé un taxi y lo seguí desde la oficina hasta un barrio en el otro extremo de la ciudad. Lo vi entrar en una casa modesta, muy diferente de nuestro hogar, y quedarse allí por varias horas. Decidí regresar a casa y esperar, aún con la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero mi instinto me decía que había algo más. Esa noche, cuando llegó a casa, lo noté diferente. Parecía relajado, incluso feliz, algo que no había visto en él en meses. Intenté actuar normal, pero el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. No podía dormir, y al día siguiente, decidí que era hora de descubrir la verdad. Accedí a su computadora y revisé sus correos y mensajes. No fue difícil encontrar lo que estaba buscando. Allí, en su bandeja de entrada, había correos de una mujer llamada Sofía. Las conversaciones no dejaban lugar a dudas. Marcos llevaba una doble vida. En esos mensajes, hablaba de su otra familia como si fuera una segunda vida que había mantenido oculta por años. Sofía y él tenían una hija pequeña y vivían juntos como si fueran una familia normal. Mi mundo se vino abajo. No podía creer lo que estaba leyendo. No solo me estaba engañando, sino que había construido una vida paralela, una familia paralela. La ira, la tristeza y la confusión se mezclaron dentro de mí, pero más que nada, me invadió una sensación de traición profunda. Durante años había creído que teníamos un matrimonio sólido, y ahora todo se había desmoronado. Pero lo peor fue darme cuenta de que no podía confiar en nadie. ¿Cuántos de nuestros amigos sabían sobre esto? ¿Había alguien más en su vida que estaba al tanto de esta doble vida? Empecé a cuestionar todo lo que conocía, todas las personas en mi vida. Me sentí completamente sola y desamparada. Sabía que tenía que enfrentarlo, pero también sabía que debía hacerlo de una manera que le hiciera entender la magnitud de su traición. No podía simplemente gritarle y pedirle explicaciones. No, esto requería algo más. Algo que lo golpeara donde más le doliera. Algo que nunca olvidaría. La confrontación no podía esperar mucho más. Cada día que pasaba era una tortura, pero sabía que tenía que planearlo con cuidado. No quería darle la oportunidad de encontrar una excusa o de manipular la situación a su favor. Tenía que ser directo, devastador, y sobre todo, tenía que asegurarme de que él sintiera al menos una parte del dolor que me estaba causando. Decidí que lo mejor sería confrontarlo en casa, en un entorno que él considerara seguro, donde no podría huir ni buscar ayuda de nadie más. No era una conversación para tener en público, esto era algo que debía resolverse entre los dos, al menos en un principio.
Lo esperé hasta que estuvo completamente relajado, como si nada en el mundo pudiera romper su burbuja de aparente felicidad. Esa noche, durante la cena, todo parecía normal. Le serví su plato favorito, y hablamos de cosas cotidianas como si nada estuviera mal. Era difícil mantener la compostura, pero sabía que tenía que hacerlo para que él no sospechara nada. Si se daba cuenta de lo que estaba por venir, podría intentar adelantarse o, peor aún, mentir más para cubrirse. Después de la cena, cuando nos sentamos en la sala, tomé su teléfono mientras él estaba distraído. Sabía que no me lo daría voluntariamente si sospechaba lo que estaba a punto de suceder, así que lo hice rápido, casi como un acto reflejo. Lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, pero no dijo nada, esperando ver qué haría yo. Sin decir una palabra, abrí la conversación con Sofía y le mostré los mensajes que había leído días antes. No necesitaba decir nada, las palabras en la pantalla lo decían todo. Vi cómo la expresión de su rostro cambiaba, cómo la sonrisa que había mantenido todo el día se desvanecía en un segundo. No intentó negar nada, no hubo excusas ni justificaciones inmediatas. Sabía que lo había atrapado, y eso parecía dejarlo sin palabras. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los segundos se alargaban mientras nos mirábamos, ambos conscientes de que todo lo que habíamos construido estaba a punto de derrumbarse. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Con una frialdad que nunca había visto en él, comenzó a hablar. No pidió perdón, no intentó minimizar lo que había hecho. Simplemente me contó la verdad, toda la verdad, sin omitir ningún detalle. Marcos me explicó cómo había conocido a Sofía hace 5 años, mucho antes de que comenzara nuestra crisis matrimonial, aunque yo ni siquiera sabía que estábamos en una. La había conocido en uno de esos viajes de trabajo, y lo que comenzó como una aventura esporádica se convirtió rápidamente en algo más. Según él, no había planeado que las cosas llegaran tan lejos, pero, de alguna manera, había terminado construyendo una segunda vida con ella. Tenían una hija pequeña, y pasaba varios días a la semana con ellas, viviendo como si fuera un hombre soltero, libre de cualquier responsabilidad conmigo. Lo escuché en silencio, cada palabra golpeando mi corazón como un martillo. Pero lo que más me dolió no fue tanto la traición, sino la frialdad con la que relataba todo. No había arrepentimiento en su voz, no había una pizca de empatía por lo que estaba haciendo. Era como si simplemente estuviera narrando los hechos, sin considerar en absoluto el dolor que me estaba causando. Al final, cuando terminó su confesión, me miró directamente a los ojos, esperando una reacción. Pero yo ya lo había decidido. No iba a llorar, no iba a gritar ni a suplicarle que se quedara. No, lo que tenía en mente era mucho peor para él. Le dije que sabía exactamente lo que iba a hacer. Le expliqué, con la misma frialdad con la que él me había hablado, que no iba a ser yo quien se fuera. Él iba a quedarse con su doble vida, pero todo el mundo lo iba a saber. No iba a esconder su traición ni permitir que continuara con esa farsa. Iba a enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo me aseguraría de que todos los que él conocía estuvieran al tanto de lo que había hecho. Marcos intentó reaccionar, pero yo ya había tomado el control de la situación. Lo dejé ahí, sentado en la sala, mientras me dirigía a la habitación y comenzaba a hacer planes para la confrontación final. Iba a exponerlo delante de todos, y lo haría de una manera que jamás podría olvidar. Me comuniqué con algunos amigos en común, personas en las que confiaba para ayudarme a organizar la confrontación. Sin entrar en muchos detalles, les hice saber que algo grave estaba pasando y que necesitaba que estuvieran presentes en un evento que organizaría en unos días. También contacté a Sofía, usando un número anónimo, y la invité a la reunión sin que supiera lo que realmente iba a suceder. Todo estaba preparado para el gran desenlace. Sabía que lo que estaba por hacer no solo expondría a Marcos, sino que también afectaría a muchas personas más, incluyendo a Sofía y a su hija, pero estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Era mi manera de recuperar el control de mi vida y de hacer justicia por todo el dolor que él me había causado. El día de la confrontación se acercaba, y con cada paso que daba, sentía como el poder regresaba a mis manos. No iba a ser la víctima en esta historia. Marcos iba a pagar por su traición, y lo haría de la manera más pública y humillante posible. El día de la confrontación finalmente llegó. Todo estaba preparado, y no había vuelta atrás. Sabía que esta sería la última vez que Marcos intentaría vivir su doble vida en secreto. La reunión que había organizado parecía ser una simple fiesta entre amigos, algo casual para mantener las apariencias. Sin embargo,
Lo que él no sabía era que esa noche se enfrentaría a la verdad más dura de su vida. Había invitado a varias personas clave, amigos en común, colegas de trabajo, y por supuesto, a Sofía y su hija. Todos llegaron sin sospechar nada, esperando una noche tranquila y amena. Marcos estaba sorprendido de ver a Sofía allí, pero antes de que pudiera decir algo, lo interrumpí, asegurándome de que no tuviera tiempo para pensar en una excusa. Le pedí que nos acompañara a todos a la sala, donde ya había preparado una especie de escenario para lo que estaba por venir. La tensión en la habitación era palpable, pero la mayoría de los presentes no entendía aún lo que estaba por suceder. Marcos estaba inquieto, miraba a su alrededor como buscando una salida, pero no había ninguna. Esta era la confrontación que había estado planeando meticulosamente, y él estaba completamente acorralado. Con todos reunidos, comencé a hablar. Les dije a todos que tenía algo muy importante que compartir, algo que cambiaría la manera en que veían a Marcos. Pude ver la confusión en los rostros de nuestros amigos, pero también vi la preocupación en los ojos de Marcos. Sabía que había llegado el momento de destapar toda la verdad, y no iba a dejar ningún cabo suelto. Saqué un sobre que había preparado con copias de los correos electrónicos y mensajes que había encontrado entre Marcos y Sofía. Uno por uno, fui entregándoselos a cada persona en la sala, asegurándome de que todos entendieran lo que estaban leyendo. Mientras lo hacía, describí con detalle cómo Marcos había llevado una doble vida, engañándome a mí y a Sofía durante años. Cada palabra que decía caía como una losa en el ambiente, haciendo que la incredulidad y la vergüenza se apoderaran de todos los presentes. Sofía, que hasta ese momento no había entendido por qué estaba allí, comenzó a llorar al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ella también había sido víctima de las mentiras de Marcos, creyendo que él era un hombre honesto y dedicado. Pero ahora, en medio de esa sala llena de personas, su mundo también se estaba desmoronando. Marcos intentó intervenir, quiso explicar su versión de los hechos, pero lo detuve antes de que pudiera decir más. Le dejé claro que ya no tenía voz en este asunto, que sus acciones hablaban por sí solas y que no había excusa posible para lo que había hecho. Lo miré directamente a los ojos mientras le decía que había perdido todo, su matrimonio, su segunda familia, y la confianza de todos los que alguna vez lo habían considerado un amigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie en la sala sabía qué decir o cómo reaccionar. Algunos de nuestros amigos intentaron consolar a Sofía, mientras otros se alejaron de Marcos, incapaces de mirarlo a la cara. Era como si un velo de hipocresía hubiera sido levantado, dejando al descubierto la cruda realidad de lo que él había hecho. Pero no había terminado. Sabía que esta revelación era solo el comienzo de las consecuencias que Marcos tendría que enfrentar. Les dije a todos que no quería su compasión ni su apoyo, lo único que quería era que supieran la verdad y que decidieran por sí mismos cómo iban a proceder. No les pedí que tomaran partido, pero dejé en claro que, para mí, Marcos ya no existía. Me dirigí a Sofía, quien aún estaba en shock por todo lo que había descubierto esa noche. Le expliqué que no la culpaba a ella ni a su hija, ellas también habían sido engañadas. Le dije que entendía si nunca quisiera volver a vernos, pero que tenía todo mi apoyo si decidía enfrentar a Marcos por la manera en que había destruido sus vidas. Después de eso, me levanté y dejé la sala, sin mirar atrás. No quería ver la reacción final de Marcos ni escuchar sus intentos desesperados por explicar lo inexplicable. Lo que él había hecho no tenía perdón, y lo único que me quedaba era seguir adelante sin él. Mientras me alejaba, pude escuchar cómo la atmósfera en la sala se descomponía aún más. Algunos amigos empezaron a hacer preguntas, otros comenzaron a salir, incapaces de manejar la situación. Marcos estaba solo, atrapado en su propia red de mentiras, y ya no había nadie que lo apoyara. Salí de la casa y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo que me propuse, exponer la verdad y recuperar mi vida, pero sabía que el camino que me esperaba no sería fácil. Aún quedaba mucho por resolver, especialmente con respecto a Sofía y su hija, pero al menos ya no estaba viviendo en la oscuridad. La vida de Marcos, tal como la conocía, había terminado esa noche. Y aunque la mía también había cambiado para siempre, sabía que había hecho lo correcto. Ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias de esa revelación y empezar a reconstruir lo que quedaba de nuestras vidas, cada uno por su lado. Después de la confrontación, todo cambió drásticamente. La verdad había salido a la luz, y no había manera de volver atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Marcos intentó ponerse en contacto conmigo varias veces,
pero yo no estaba dispuesta a escuchar nada más. Ya no había espacio para él en mi vida, y tenía que concentrarme en seguir adelante. La noticia de la doble vida de Marcos se extendió rápidamente entre nuestros conocidos. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un secreto bien guardado se convirtió en el chisme del que todos hablaban. Algunos de nuestros amigos decidieron cortar toda relación con él, incapaces de comprender cómo alguien que parecía tan confiable había podido llevar una vida tan engañosa. Otros, aunque sorprendidos, decidieron seguir en contacto con él, aunque sus relaciones nunca volvieron a ser las mismas. Marcos se encontró aislado, con su reputación destruida y sin nadie a quien recurrir. Mientras tanto, Sofía y su hija se enfrentaban a su propia realidad. Aunque había evitado cualquier tipo de contacto directo con ellas después de la confrontación, supe por amigos en común que Sofía estaba devastada. La familia que había creído real durante años resultó ser una mentira, y ahora tenía que enfrentarse al hecho de que su hija también era víctima de las acciones de Marcos. Decidí no involucrarme más en su vida, pero sentí una profunda compasión por ella. Ninguna de nosotras merecía lo que había pasado, pero ahora debíamos encontrar la manera de seguir adelante por separado. Mi siguiente paso fue buscar asesoramiento legal. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, y aunque el matrimonio estaba destruido, había muchos asuntos prácticos que debían resolverse. Contacté a un abogado especializado en divorcios y empecé el proceso de separación legal. Quería asegurarme de que todo se hiciera de la manera más rápida y eficiente posible, sin darle a Marcos la oportunidad de retrasar o complicar el proceso. Durante el proceso de divorcio, surgieron muchos detalles que solo reforzaron mi decisión de dejar a Marcos atrás. Descubrí que, además de la doble vida, había mentido sobre nuestras finanzas, desviando dinero hacia su otra familia. Esto complicó el proceso legal, pero con la ayuda de mi abogado, logré recuperar parte de lo que era mío por derecho. No iba a permitir que se llevara más de lo que ya había robado de nuestra vida juntos. El día del juicio fue la última vez que vi a Marcos. Estaba visiblemente desgastado, como si toda la energía que alguna vez tuvo se hubiera esfumado. No había más pretextos ni justificaciones, estaba allí para enfrentar las consecuencias legales de sus actos. El juez fue implacable, dictando un fallo a mi favor que me permitió cerrar ese capítulo de mi vida con cierta satisfacción. Sabía que él no saldría indemne de todo esto, y eso me daba un poco de consuelo. Después del divorcio, decidí mudarme a otra ciudad. Quería un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y de las personas que habían sido testigos de mi dolor. Elegí un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera construir una nueva vida desde cero. Fue una decisión difícil, pero sabía que era lo mejor para mi bienestar mental y emocional. El proceso de adaptación no fue fácil, pero cada día me sentía un poco más fuerte, más segura de que había hecho lo correcto. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Encontré un nuevo trabajo, hice nuevos amigos, y poco a poco, la herida que Marcos había dejado comenzó a sanar. No fue un proceso rápido, pero con cada paso que daba, me sentía más en paz conmigo misma. No tenía intención de buscar una nueva relación, la experiencia me había dejado cicatrices profundas, y necesitaba tiempo para redescubrir quién era yo sin él. A pesar de todo, nunca me arrepentí de haber expuesto la verdad de la manera en que lo hice. Sabía que había sido un golpe devastador para todos los involucrados, pero también sabía que era necesario. No podía permitir que Marcos siguiera viviendo una mentira a costa de mi vida y la de Sofía. Exponerlo había sido la única manera de cerrar ese capítulo, de poner fin a años de engaño y empezar de nuevo con la verdad al frente. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices emocionales permanecen, me siento más fuerte que nunca. He aprendido a confiar en mi intuición, a valorar mi propia felicidad por encima de todo, y a no permitir que nadie me controle o manipule. Marcos quedó en el pasado, una lección dolorosa, pero necesaria. Ahora, sigo adelante, sabiendo que la vida me ha dado una segunda oportunidad para ser feliz, libre de mentiras y traiciones. Así termina mi historia. Una historia de traición, dolor, pero también de redención y nuevos comienzos. Si hay algo que puedo decir es que, aunque las cosas parezcan insuperables, siempre hay una manera de seguir adelante. Y yo he encontrado la mía.